capítulo 1, verso 18. Que a medida que lo vayan encontrando, ruego que se pongan en pies. Para leer en la mejor reverencia que podamos, ya que se trata de la palabra de nuestro Dios. Yo sé que algunos quizás no tienen la luz suficiente, pero entonces puedan oír con mucha atención, ya que a eso se apela siempre en el ser humano, al oír. Ok, entonces vamos a leer Isaías capítulo 1, verso 18, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra, Señor, por este hermoso día que nos regalaste, y ahora coronando este día con esta noche especial donde te adoramos, te bendecimos. Tenemos el privilegio y la bendición de reunirnos, cantar a ti, orar y sobre todo oír tu palabra, Señor. Permítenos ser buenos receptores de ella, oh Dios, para obedecerla, para sacar el provecho que ella dice que tiene para nosotros, Señor. Ayúdanos a que nadie desaproveche esta oportunidad de cultivar nuestras vidas en ti, que es lo que significa nuestro servicio, nuestro culto, oh Dios. Cultivamos nuestra vida delante de ti, cultivamos tu presencia, que este rocío, esta agua que es, Dios mío, tu palabra, y ella también es semilla, todo pueda ser efectivo en todos los que aquí están, desde el niño hasta el adulto mayor, Padre. En el nombre de Jesús te damos gloria y te damos honra. Amén y amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Venid y estemos a cuenta. Isaías capítulo 1, verso 18. Importante entender el llamado de Dios. Los que estudiamos fehacientemente la Escritura por tiempos ya de tiempos lejanos, podemos discernir cuándo está hablando Dios, cuándo está hablando el hombre, e incluso también cuándo habla el enemigo. Esto es importante, amiga y amigo que me estás escuchando, hermana, hermanos, porque ustedes y yo sabemos, o es bueno que sepamos, que hay tres voces que matizan en toda la Escritura. Y aquí, sin lugar a duda, en este verso 18 del capítulo 1 de Isaías, está hablando Dios mismo, haciendo un llamado de que todo hombre tiene que ponerse a cuentas con Él. Y es importante esto porque, fíjense, la pretensión del ser pensante, del que tiene libre albedrío, libre voluntad, que algunos piensan que Dios nunca le ha de pedir cuenta, que como ellos se separaron de sus padres y nunca le rindieron cuenta a sus padres, piensan que de Dios va a ser igual, que quizás le dieron para que gerenciaran cierto lugar y se apoderaron de todo y ahora no obedecen y hacen lo que le viene en gana. Ellos piensan que han de escapar de esa cuenta que han de rendirle a Dios. Son muchas las cuentas que el ser humano tiene que arreglar con Dios. Algunos incluso piensan que de cada pecado que el hombre comete tiene que dar cuentas a Dios. Y el hombre, en su astucia de la trampa del alma, piensan que van a escapar. Y el Señor, fíjense, de manera sencilla, de manera clara, quiere que todo hombre se ponga cuentas con Él. Jesús, incluso hablando de los problemas que existen entre las personas, dijo que si tienes algún problema, si tienes un adversario que te acusó y debes ir a la corte, mejor llama a ese adversario y ponte de acuerdo mientras estás en el camino, antes de que llegues al gran juez, donde el juez sí ya no va a tener misericordia, y si eres culpable, pagarás tus penas y pagarás tu condena, y posiblemente es un encarcelamiento que no tendrá retorno.
Entonces el llamado de Dios es a tiempo. El llamado de Dios es bueno. El llamado de Dios es siempre. Pero siempre acá en la tierra, mientras tenemos esta oportunidad, llegará el día cuando todos los hombres tendrán que comparecer ante la presencia de Dios. Hay muchos pasajes que tengo para que usted así entienda. No es una idea de nosotros, los predicadores. Es una verdad de Dios. Vení y estemos a cuenta. ¿Cuál es el problema que algunos presentan para no estar a cuentas con Dios? Que sus pecados son muy grandes. Que en verdad ellos hicieron cosas que Dios no las puede perdonar, que ellos no tienen la capacidad de pedir perdón. Este es cuando el pecado ha madurado tanto en el hombre que le ha despachado y le ha dado el huerto. En el sentido de que el pecado llevó a ese hombre a ese estado y ahora él dice que no puede salir de ese pecado, que Dios no le puede perdonar. O sea, él no entiende que Dios dice que si los pecados del ser humano fueran rojos como el carmesí, si llegan a Dios, Dios los emblanquece como la lana. Pero hay que tomar una decisión. Hay que tomar la decisión de acercarse a Dios. Y sí, el Señor nos llama de distintas formas y maneras. Pero quien tiene que tomar el paso allí secundario de responder a Dios es el ser humano. Porque el llamado ya ha sido dado. La forma en que Dios ha comunicado su palabra ha sido clara y de múltiples formas. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 2, Dios, habiendo hablado de muchas formas a través de los profetas, ahora nos ha hablado de manera muy directa a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es a su vez la voz sonante y cantante que estamos teniendo como base de Isaías capítulo 1, verso 18. Daniel 5, 26 al 28 habla de esta gran verdad de estar a cuentas con Dios. Mateo capítulo 18, 25 al 35 también. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, también está esta realidad de que nadie podrá escapar de este encuentro con Dios. Pero ¿cómo alguien se pone a cuentas y por qué debe ponerse a cuenta, al corriente? Porque Dios no quiere que ese ser humano sea sorprendido. Ya es sabido de sobra que todos los seres humanos que estamos sobre la tierra somos lamentablemente hijos de la muerte. Aunque no nos guste esta expresión. Es más, lo más seguro que tenemos una vez que nacemos, que vamos a morir. Entonces Dios lo que está haciendo a través del llamado es que el hombre se aperciba. Que el hombre arregle cuentas antes de ir ante Él. Antes de encontrarse con Dios en pecado. Algunas personas que conocen la realidad de estas verdades, que en pecado nadie podrá estar en paz con Dios y vivir en las moradas eternas, dicen, sí, yo sé que es verdad, pero yo sé que en el momento que me toque morir, ahí me pongo a cuentas con Dios. En el momento que vaya a que esté en un apuro, clamo a Dios. No, esto es más falso que un billete de $30. Esto es falso, no se puede. ¿Por qué? Porque si no te pones a cuenta ahorita, si no vienes ahora a Dios, ¿cuándo vas a venir? Si le buscas a través del miedo, no lo vas a encontrar, porque algunos piensan que en el momento difícil ellos van a tener una mente fresca como están diciéndolo ahora. No. Cuando estén pasando por un momento difícil, la gran mayoría de la gente que busca a Dios es cuestionable su salvación. La gente que muere asustado ni siquiera sabe lo que está haciendo. Porque no es un asunto, algunos piensan que es una fórmula mágica. Decir Shazam, como la serie que de antaño aparece. Decir una frase, Cristo me salvó. Tiene que haber, como dice la Escritura en Romanos 10, tiene que creer en el corazón y confesarlo con la boca. Tiene que haber primero un origen en el corazón. Creer, ¿qué es creer? Es que la fe queda atada a las verdades de Dios y no hay miedo. Si alguien busca a Dios por miedo, es cuestionable. Es posible que alguien al principio de los que están acá le haya buscado por miedo a X, a Y, muchas cosas que se nos presentan.
Pero una vez que conoció a Dios, ya el miedo se extingue. Pero me estoy refiriendo a alguien en un lecho de muerte, en un latente problema de accidente. Clamó a Dios por miedo. Y ¿saben quién es? La evidencia más fehaciente de esto es que algunas personas, e incluso han tenido una mala noche, han soñado cosas terribles, incluso sintieron una voz que los perseguía en el sueño, y cuando despertaron oían las voces en el cuarto y se asustaron y empezaron a clamar a Dios y dijeron: Señor, sálvame, no dejes que el diablo me lleve, porque lo estaba persiguiendo algo, y ellos decían que era el diablo o algún demonio. Y dijeron: Señor, que no me lleve, ayúdame. Y trataron de buscar, de brincar, se arroparon. Ay, Señor, si me deja, si mañana amanezco, voy a la iglesia. Amaneció, hicieron sus arepas, su café, se fueron al trabajo y se le olvidó el asunto. ¿Saben por qué dijeron que iban a buscar a Dios? Porque tenían miedo en la noche. Pensaban que no iban a amanecer, que el demonio se los iba a comer. Así es el ser humano que deja y posterga su encuentro con Dios. Los posterga diciendo: yo lo voy a buscar. No, pero es que si no lo buscas ahora, ¿cuándo será? Y aparte que el llamado lo está haciendo, como le dije al principio, Dios mismo. No es el llamado de un profeta, no es el llamado de un predicador, que los hay, sino de Dios mismo. Jehová está diciendo: vení y estemos a cuenta. ¿Qué es el problema que tiene? ¿Qué es lo que te aleja de mí? El pecado, que es el problema más grande que el ser humano tiene. Si son tan rojos como el carmesí, si vienes a mí, yo te voy a hacer blanco. Si estás tan extraviado que no tienes paz, si vienes a mí, yo te voy a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero el ser humano no entiende y posterga esta decisión tan importante, dejándola y relegándola como algo secundario. Y hemos hablado en muchas ocasiones de personas que Dios le ha llamado y han dicho: sí, me está llamando, pero luego iré. Ellos no sabían que no había un luego para ellos, que no había un mañana para ellos. Por eso responsablemente, cada vez que leemos pasajes como este, debemos ser reiterativos en decir que hoy es el día, mañana no sabemos, porque así de susceptible es el ser humano, así de falible es el ser humano. Hoy estamos acá y mañana no sabemos. Acabo de recibir una noticia que uno de los jóvenes que practica mi deporte secundario, que es el básquetbol, estaba en el día de antier peleando como un león y se creía por los músculos y la fuerza que tenía, y acaba de sufrir un accidente. Y me da mucha tristeza, porque en verdad pensaban, y se cree la juventud de este tiempo, que son inmortales, que Dios es una tontería, que vivir y tratar a las personas, al prójimo bien, es no, eso no es para mí, yo soy fuerte, soy joven, tengo salud, tengo esto, tengo aquello. Y no entienden que el día malo se puede presentar en el momento menos esperado. Por eso el llamado de Dios para todos los que escuchan su voz es que estemos a cuentas con Él, que no dejen nada para mañana. Es más, Jesús dijo que bástele a cada día su propio afán, que mañana no sabemos. Hoy estamos acá y mañana no sabemos. Si hay algo que te separa de Dios, si hay algún problema, alguna dificultad, algún pecado, por favor, no importa lo que hayas hecho o te hayan hecho, porque el espíritu de culpabilidad es en ese orden. No solamente lo que la gente hace lo hace ser culpable, sino lo que le hacen también. Entonces, si es que tú hiciste o que te hicieron, no importa, ambas formas de pecado, Dios las perdona y te hace libre. Te hace libre, y su libertad es tan grande que casi podemos volar cuando experimentamos el toque y el quebranto de Dios. Dios ha hecho la invitación. Ahí está Isaías 18. Esto es un llamamiento que Dios llama o hace para que se esté a juicio. Ahora bien, ¿será que alguien que va a juicio con Dios tiene la de ganar? Un hombre en pecado y va delante de Dios con argumentos, ¿será que tiene alguna forma de solución? Si él argumenta, si él se dispone en su prepotencia, en su orgullo, nunca alcanzará a estar en paz con Dios. Pero Dios nos está llamando, y Dios cuando llama es bueno, porque Dios llama y da la solución, da los recursos. Por allí la ley siempre, cuando toma a alguien en los países donde se cumplen las leyes, dice: guarden silencio,
Usted tiene derecho a pagar un abogado, pero si no tiene el dinero, no importa, el gobierno le asigna uno. ¿Sabe de dónde el hombre aprendió eso? De Dios. Porque Dios te llama a cuenta y Él ya te puso un abogado. Un abogado puesto por Él mismo e incluso calificado y aprobado por Dios mismo. ¿Quién es el abogado de todos los que pecan sobre la tierra? Cristo, ¿verdad que sí? Pedro dijo, abogados tenemos para con el Padre. Y Pedro lo sabía de sobra porque él fue no solamente alguien que pecó, sino que negó a Jesús y contradijo a Jesús. El pájaro disparándole a la escopeta. Pedro tratando de aconsejar a Jesús. Yo digo, no, Pedro, me vas a negar. Señor, no. Bueno, te voy a decir, cuando el gallo cante, ya tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, estás equivocado. Ni yo ni ninguno de los que andan conmigo. Salieron corriendo cuando vinieron aquellos hombres con espadas y palos y él lo negó. Negó al Señor Jesús en varias ocasiones. Entonces ahora él, que fue testigo presencial de nuestro Señor Jesucristo como abogado, ahora recomienda y dice que hay un abogado perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, viéndolo de todo este punto de que Dios te está llamando y de que puso el abogado, todo está perfecto y está bien. Pero debo decirte la otra cara de la moneda. ¿Quién es el que acusa a los hombres delante de Dios? ¿Quién es el que promueve el pecado y las formas todas las que existen que son contrarias a Dios? El enemigo, Satanás. Que el Señor lo reprenda. En el nombre de Jesús. Él es tan terrible que él promueve los pecados de múltiples formas. Él sabe lo letales que son los pecados porque por causa del pecado él se alejó de Dios y no tiene remisión. ¿Saben por qué se cree que él no tiene remisión de pecado? No puede volverse a Dios. Porque él comía del árbol de la ciencia, o mejor dicho, del árbol de la vida. ¿Se acuerdan cuando Dios tuvo que sacar al hombre y a la mujer del huerto para que no extendieran sus manos hacia el árbol de la vida? Si el hombre hubiese comido, entra en el estado espiritual donde no hay remisión de pecado. Por eso Dios vio la imperiosa necesidad de despojarlo de aquel lugar. Y aunque el hombre, si se arrepentía y pedía perdón a Dios, podía volver, pero el hombre no volvió. No volvió, se fue alejando de Dios. El pensamiento, la santidad y todo lo bueno que Dios había puesto se fue extinguiendo hasta el hombre adorar a los animales, como es el tema que estamos tratando los domingos acerca de la epístola a los Romanos capítulo 1 del 18 en adelante. Pero hablando de este que acusa, él sabe que el pecado es letal, él lo encubre, él lo pone placentero, él lo pone de forma que el hombre lo vea como algo parte de la cultura humana. Y hay tantas filosofías que aprueban el pecado en el hombre, incluso tales como esta. No, el hombre tiene la naturaleza mala y buena. Y Dios no le toma en cuenta nada porque Dios sabe y lo hizo así, dicen esa filosofía. Cuando vemos en el huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre, el hombre no había ni sabía nada del pecado. No había pecado ni sabía nada del pecado. ¿Quién fue el que lo indujo al pecado según el capítulo 3 de Génesis? La serpiente antigua. Uno de los títulos que ostenta este enemigo. Él sedujo a la mujer diciéndole: con que Dios os ha dicho que el día que de él comiere, y dijo, Dios más bien sabe que si ustedes comen van a ser sabios como él. Puso una filosofía, una cosa extraña, una altimaña, una herejía acerca de Dios, y la mujer lamentablemente pecó y el hombre también. Él siempre ha encubierto el pecado. ¿Sabe? He tenido a personas que en consejería han confesado lo que han hecho en cuanto a intentaron quitarse la vida, y siempre recuerdo a aquel hombre que decía que tuvo el valor de preparar por meses su suicidio. Buscó el mecate porque lo iba a hacer a través del ahorcamiento. ¿Saben? Hay varias formas en que el diablo le sugiere al hombre quitarse la vida: arrojarse de un puente, tomarse pastillas, cortarse las venas o la aorta, o ahorcarse, y otras tantas más. Pero estas son las más comunes, y este hombre optó por quitarse la vida a través del ahorcamiento, por causa de malas decisiones que tomó y que tomaron cuando él era un niño. Se amargó de la vida y a temprana edad odiaba a todos y quería quitarse la vida, y lo intentó.
las voces que le decían, le dijo cómo tenía que buscar el mecate, las cosas que tenía que hacer, el día que tenía que hacerlo, porque no debía haber nadie, porque él tenía que hacerlo y darle un espectáculo fuerte a las personas que le estaban haciendo la vida un poco difícil, como sus padres, según él. Dice que él entró al cuarto, efectivamente, el día que no había nadie, puso la silla, barró el mecate, todo lo estaba haciendo como con una valentía febril, algo que lo impulsaba. Y una vez que él colgó el mecate y se metió en la cuenca y se tiró, golpeó la silla y quedó guindado, cuando el aire empezó a desaparecer de sus pulmones, que la mente empezó a entrar en una negrura y la desesperación, por mucho que él trató de ser valiente, ya no tenía tal valentía, dice él, y no solamente el oído de muchas personas que intentaron quitarse la vida, que oían las risotadas más terribles que nunca jamás había oído en la tierra. Que la voz que antes le llevó a hacer todas estas cosas, ahora se estaba riendo a carcajadas de él. Y ahí es donde dice él que por fin pudo tener miedo. Él no tenía miedo porque la voz lo acompañaba y se sentía valentón. Pero una vez que ya su vida dependía de un hilo, el último solgo de aire saliera de su pulmón y su mente se apagara, empezó a clamar a Dios. Y como Dios tenía plan con ese hombre, como tiene con todos los hombres de la tierra, solo que hay oportunidades asignadas y algunos se le acaban. Parece que esta era una de las tantas. Porque un sobrino que no debía ir a la casa a esa hora y en ese momento decidió ir a pedir agua a la casa de su tío. Y cuando llegó allá empezó a oír que había algo quejándose como cochinos. Y él dijo, wow, mi tío es tan loco, porque estaba haciendo algunos actos un poco de loco, de la obstinación que tenía. Mi tío es tan loco que está criando cochino en el cuarto, dijo el joven. Y rápido corrió a ver por un huequito. Menos mal que era un joven curioso, porque si es un joven cobarde, patica para qué las quiero. Porque dice, es cochino, no, esos son demonios. Porque el ambiente de una persona que intenta contra su vida es terrible. Son demonios que se ocultan, pero cuando ya tienen a la persona casi en la palma de su mano, entonces es donde ellos se asoman y dicen, bienvenido a la vida donde no hay retorno. Bueno, este joven pudo ver aquel espectáculo y tuvo el valor de golpear aquella puerta, tumbarla, poner la silla, montarse y bajó su tío y vino alguna gente y lo ayudaron y volvió en sí. Ese hombre hoy es un predicador. Ahí está el resultado de por qué Dios permitió que él se bajara de aquel mecate como muchos otros no lo han logrado. Entonces fíjense cómo el enemigo va endulzando el pecado y las situaciones de los seres humanos. El pecado, llámese como se llame, el enemigo siempre le pone como el anzuelo. Ustedes y yo sabemos por ser porteños cómo se toman los peces, ¿verdad que sí? Un anzuelo bien afilado, con un galfio hacia arriba y uno hacia abajo, se pone una carnada bien jugosa. Y el pez viene y toma aquello queriendo comer. Por eso dicen por allí que el pez muere por la boca. Y eso es un principio que puede regir el mundo espiritual y que rige. Porque todo lo que usted dice, ¿qué dice el proverbio? Que la vida y la muerte están en poder ¿de quién? De la lengua y sale por la boca. No hay problema el que dijo lengua o boca. Lo cierto es que el enemigo siempre endulza el pecado. Él induce a la gente al pecado, promueve todas las formas del pecado y ahora sus voceros son los más famosos de la tierra, los grandes ricos del mundo, las grandes potencias que hay en la tierra y los hombres que alcanzan renombre y popularidad entre el mundo son los que promueven estilos de vida contrarios. Se ha dicho y lo dicen predicadores responsables de Puerto Rico. Puerto Rico en los años 70, 80 y 90 fue una producción casi sin límite de grandes y poderosos predicadores. Muchos cantantes, pero hubo como un oscurantismo, como una sequedad en Puerto Rico y la gran mayoría se fue a los Estados Unidos. Y los últimos cantantes que promueven estilos de vida contrarios a Dios, promiscuos y toda suerte de males en contra del matrimonio, ¿de dónde han salido? De Puerto Rico. Y no solo que han salido de allí, sino de dónde vienen esos cantantes, la gran mayoría de ellos criados en la iglesia cristiana. Y estando cantando en el altar de Dios, empezaron a ver los dones y talentos que tenía. Algunos empezaron a aplaudirlo, empezaron a ver que podían hacer esto, hicieron cosas y se expandieron como pólvora encendida por el mundo en fama, pero promoviendo la promiscuidad, la destrucción de los jóvenes, el sexo a temprana edad, toda suerte de cosas, porque todo va apuntado allí. Y ahora no solamente son palabras,
e incluso los últimos análisis que se han hecho de este tipo de ritmo que se ha pegado en el mundo, sin necesidad de tener palabras, de tener voces, de tener letra, ya la música está preconcebida para que los órganos sexuales del ser humano sean tocados y sean influenciados. Una cosa terrible. Ustedes han visto que últimamente Puerto Rico ha sido golpeado, ¿verdad que sí? Crisis económica y sobre todo un gran un gran huracán que vino y hizo estragos en aquella isla. Dicen la gran mayoría de la gente de allí que por causa de que ya no se están produciendo predicadores, sino que se están produciendo personas con fama que están destruyendo a la humanidad. ¿Quién fue el primero que se dio a entender a todas luces y se dio gala con la homosexualidad? Ricky Martin. ¿Y de dónde es Ricky Martin? Puertorriqueño. Y desde que él salió, como dicen algunos, del closet, inspiró a muchos para que salieran y promovieran estos estilos de vida extraños, al punto de que últimamente el hombre ha salido abrazado con su pareja, según ellos, otro hombre, promoviendo este estilo de vida como cosas normales. El pecado es dulce, pero es la trampa, es la punta del anzuelo. Porque una vez que la persona lo muerde, ¿sabe qué hace el enemigo? Acusa a ese hombre delante de Dios. Y oído el tambor y sean gráficos conmigo en este aspecto. La Biblia habla de que en cierta ocasión vinieron los ángeles de Dios o los hijos de Dios a presentarse. Uno de los mensajes que di acá, el día viernes pasado, por cierto, acerca de Job. ¿Se acuerdan? Que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante el trono del Dios Todopoderoso o delante de Dios. ¿Y quiénes vino entre ellos? Vino también un ser espiritual que no era de orden afín a Dios, era contrario, pero Dios le permitió. ¿Quién vino con esos ángeles a presentarse? Satanás. La gente no quiere decirlo porque no quiere decir. Algunos dicen el innombrable. No, hay que nombrarlo, la Biblia lo nombra. Que usted no lo va a nombrar a toda hora y le va a echar la culpa de todo, no. Eso fue una forma engañosa en que él no estuvo cuando estábamos en el cautiverio de la religión. La religión todo le echa la culpa al enemigo. Se me cae algo, reprenda al diablo, Dios reprenda al diablo. Y incluso algunos hacíamos algunos análisis y decíamos, nosotros adorábamos más al enemigo que a Dios, porque nombramos a Dios 10 veces y al enemigo 157 veces. Incluso él se sentía, decían algunos ya entendiendo estas verdades, como el chivo expiatorio favorito de los cristianos. ¿Se acuerdan cuando le conté aquella vez de aquella mujer que se la tomó en el hecho mismo del robo y le descubrieron en la cartera algo que tenía? Era una persona que usaba un faldón y un pelo suelto y aquello, un estereotipo de cierto cristiano, y cuando le metieron la mano en el bolso y sacaron lo que traía robado, dijo, Dios reprenda al diablo. Y alguien dijo, pero eso no lo metió ahí el diablo. Porque siempre queremos culpar a este ser. Él tiene sus culpas y las está sufriendo y las va a sufrir bien dura porque es por la eternidad. Pero él, como dañado que está, como ya no va a ver más nunca el rostro de Dios en justicia y podrá adorarlo, entonces él quiere contaminar a la gran mayoría de los hombres que están en la tierra, porque él sabe que los hombres están hechos conforme a la imagen de Dios. Entonces él se presenta y acusa. Y parece que así, ahí es donde quería que pusieran sus mentes, en la gráfica, de que parece que hay asignaciones para cada ser humano que nace. ¿Qué asignaciones me refiero? A que el enemigo no puede matar a las personas cuando le venga en gana. Tiene que haber un desafío hacia Dios o entrar en algún terreno de ellos, del enemigo. Porque Dios, en su gran misericordia, no sabemos cuántas asignaciones le da a cada persona. Yo he oído de personas que se salvaron incluso intentando quitarse la vida en varias ocasiones, otros que fueron a quitarle la vida y no pudieron, tales como un hombre que oyó el evangelio en Colombia y después de haberlo oído no entendió, Dios lo estaba llamando, no quiso buscar de Dios y fue tomado porque practicaba la delincuencia a un nivel muy grande de ser sicario. Una vez que ya no le servía a sus jefes como sicario, mandaron a matar.
Lo llevaron a un sitio bien oculto y se lo entregaron a una banda para que lo mataran. Mataron a varios de ellos. Y cuando tocaban matarlo a él, que lo dejaron con el más malo según, a aquel hombre se le ocurrió quitarle la capucha. Y cuando le quitó la capucha, al que iba a matar vio la cara de su hijo y no lo dejó, no lo pudo matar. Lo mandó que se fuera. Hoy es un gran predicador también. Este hombre dice, ¿por qué murieron los demás? ¿Y por qué yo no? Parece que las asignaciones de misericordia para él no se habían agotado. Le quedaba mínimo una o quizás le quedan más, no sé. Porque el enemigo, vamos a estar claros. ¿Qué dice Jesús según el verso 10 de Juan 10:10? Que él vino para hurtar. O sea que él quiere al ser humano es matarlo, hurtarlo y destruirlo. Pero ¿por qué no lo hace cuando nacen? ¿Por qué no lo hacen en la adolescencia? ¿Por qué usted y yo estamos vivos? ¿Por qué aquí hay personas que tienen 70, 80, los años que tenemos? ¿Por qué no nos quitó la vida? ¿Por qué los aviones que pasan no se caen? ¿Por qué los barcos no se hunden? ¿Por qué no nos morimos? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y no le va a permitir a Él que nos toque cuando Él quiera, sino que Dios nos va a mandar a llamar a los que le servimos a Él. Algunos que no le sirven a Él van a ser muertos por las manos del enemigo. Eso debo decirlo. Él incluso cuando se acercó aquella vez le dijo, Dios, aquí estoy. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. ¿Viste a mi siervo Job? Saben que Dios se está yendo por la parte más sencilla en la conversación. Pero Dios sabía de sobra que el enemigo había visto a Job. Y que se estaba acercando ahí en esa oficina para echarle un cuarto de Job. Y Dios, antes que se adelantara, le dijo, ¿viste a mi siervo Job? Sí, yo lo he visto y no le he podido echar mano porque tú lo proteges. ¿Quién puede contra la protección que tú le has puesto? Pero quítale la protección y tú veas que yo lo toco y se reniega ante ti. Se niega de ti y se va en contra de ti. Dios, que todo lo sabe, le dijo, tócalo. Tócale sus bienes. Tócale todos sus bienes y tú verás que no va a blasfemar mi nombre. Y luego se presentó por segunda ocasión y le dijo, bueno, ahora tócale su piel. Porque Satanás le dijo, le quité los bienes, pero tú sabes que el hombre sin bien puede vivir. El bien más valioso que el hombre tiene es la salud. Si yo le toco la salud, se acabó la paz contigo. Él se va a ir en contra de ti. Y también el enemigo lo enfermó con una llaga podrida y picosa, terrible, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Tal era la enfermedad que de seguro fue despojado de la sociedad y puesto en un rincón. Y ya ustedes saben lo que dijo la mujer a la esposa, el único consuelo que le quedó. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Quién estaba hablando por esta mujer? Le dije yo el viernes pasado. ¿Quién? ¿De quién era esa voz tan precisa? Maldice a Dios y muérete. ¿Quién tiene ese deseo siempre que el hombre haga eso? El enemigo, porque él sabe que quien maldice a Dios acelera su muerte. Él le dice, Dios, ven acá, blasfemó tu nombre, te maldijo. Es mío. Le arranco la vida con un infarto. Pero Dios en su gran misericordia extiende su mano de bondad. Y por eso Él con urgencia dice, puestos a cuentas conmigo. ¿Cuál es el pecado que te matiza? ¿Qué es lo que te traumatiza? ¿Qué es lo que te lleva lejos de Dios? Ponte a cuentas con el Señor, porque si hoy estás vivo, mañana yo no sé. Porque yo sí sé que este ser llamado Satanás, el diablo, la serpiente antigua, Belial, Beelzebú, él quiere matarnos. Quiere quitarnos la vida de un solo zarpazo. Pero no puede mientras estemos a merced de Dios. Y los que no tienen a Dios, es una ñapa, una misericordia extraordinaria que no haya muerto en ese estado. Porque Él sabe que si una persona muere sin estar a cuentas con Dios, sin haber confesado su pecado, le pertenece a Él para siempre. Pasa a su reinado absoluto. Ahorita Él le tiembla el pulso cuando ve que alguien predica la palabra, cuando por eso está súper enojado con todos los que predican la palabra, pero sobre todo cuando se pregona la palabra a nivel público. Todo el que pasa por ahí va a preguntar qué hacen esa gente allí. Son evangélicos y no solamente alguien le pueda decir, sino que van a oír lo que estamos haciendo. Y como nuestra cultura es entre comillas precristiana, ya la gente sabe a qué se refiere una reunión de esta donde se adora el nombre de Dios. Es para predicar el evangelio. Entonces él está enojado, él no quiere que nadie pase por aquí. Le debo decir con toda la verdad de por medio, que seguro el enemigo, habían personas que pasaban por aquí mucho, antes de que nosotros nos estableciéramos. ¿Y sabe lo que le dijo al enemigo? No pasen más por allí. Ve por allá abajo. Y viven aquí mismo. Están dando la vuelta por otro lado. Ellos piensan que son ellos. No.
el que quiere alejar a los hombres de Dios es el único que ya no puede volver a Dios. Entonces él endulza el pecado, él pone el pecado placentero, él pone el pecado dulce para que la gente con la dulzura, con la miel se vaya allí engolosinando. Y una vez que están bien engolosinados, entonces acusa, le dice: Dios, allí está, no sirven. Ahí está, Señor, se apartó de ti. Está en mi terreno. Entonces va por ellos. Yo he visto a los que han practicado por años la hechicería y la brujería, y debo decir de un tío que tuve y de muchos que conozco, que mueren en estados extraños, muertes raras. Porque de tanto prestar sus miembros y su vida al enemigo, el enemigo los usó porque, claro está, cuando es un instrumento de este tipo, que él usa como pantalla para que mucha gente quede envuelta en esas patrañas de la hechicería y la brujería, una vez que ya logró sus objetivos, les quita la vida. De hecho, debo decirle que hay un pacto que se llama el pacto de sangre, según Jesús Salcedo, un ex sacerdote del diablo en la montaña del Sorte. Después de 3 años de servicio con un poder extraordinario que Satanás le da a ellos, según el pacto que ellos hacen, él tiene que casarse con María Leonza en la montaña, en un lugar secreto de la montaña donde se llama la Cueva del Gato Negro. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ese sacerdote que ya cumplió su rol de recibir el poder ilimitado, según ellos, de 3 años? Entregar su vida. Lo sacrifican. Tierran el famoso puñal en el pecho y sacan el corazón y lo arrojan a los pies de María Leonza y entran a la vida espiritual casados de blanco, según las visiones que ven con María Leonza. Fíjense las patrañas y altimañas que el enemigo usa para que el hombre quede cautivo al pecado. Un joven que hoy es un potencial depravado sexual, ¿cómo comienza? Lo empieza a endulzar, viendo cositas, viendo cosas en el celular, en las redes, y empieza la mente a entrar en un torbellino de locura y de negrura hasta llegar al punto que empieza a ver a todos como objetivos en ese orden. Su mente está cachambrosa, no puede pensar nada bien de nadie. ¿Cómo empezó eso? Con un pequeño dulce que el enemigo le lanzó, con una pequeña jugarreta, pero lo envuelve al punto que se siente desquiciado y extraviado de Dios, al punto que cuando se le habla de Dios no quiere oír nada de Dios, porque se siente asqueroso, se siente que no puede ni tiene ninguna forma de acercarse a Dios y no quiere. El pecado no solamente aleja, sino que dispone argumentos en el hombre para que diga: no quiero Dios, no me interesa Dios. No le interesa porque ahora la dulzura del pecado todavía la está experimentando. Pero una vez que pasa la dulzura, entonces viene la picazón terrible que es por la eternidad. Se dice psicológicamente que quien ve una imagen pornográfica, esa imagen queda plasmada en la mente de ese hombre mínimo 5 años. Una vez que la persona ve ese tipo de posturas y diabluras que el enemigo ha inventado para que los jóvenes vivan una vida loca como ese. De hecho, este mismo hombre ha dispuesto, Ricky Martin y otros tantos, la vida loca, y ahora en la fiesta que se celebra, no importa si es de niñitos, fiesta de niños, también le vamos a hacer la hora loca de niño infantil. Ustedes han visto eso. Yo he visto cómo ponen tambores y ponen a los niños a menearse unos con otros, a despertarles deseos malsanos antes de tiempo. Después están súper sorprendidos cuando la hija con 12 y 13 años le sale embarazada. Y este es el tiempo de las abuelas de 40 años y de 35. Triste y lamentable, pero ¿cómo suceden todas esta cantidad de cosas? Porque el enemigo, que es el que acusa de pecado, es el que promueve todas las formas de pecado que existen en la tierra. Y estoy hablando de este tipo de pecado, pero los pecados más comunes entre el hombre vienen por la boca, para que sepan. Siempre hablamos de estos pecados escandalosos, que la juventud es lo que más consume, pero los pecados más letales, que hacen que las personas se alejen más de Dios, son los pecados que parecen imperceptibles o que parecen sutiles. Y ustedes y yo hemos hablado en varias ocasiones de que todos los pecados puestos en una balanza pesa uno más que otro. El que mató a alguien será igual que el que miente ante Dios. ¿Qué piensan ustedes? Es el mismo pecado con diferentes consecuencias. La gente dice, pero las consecuencias sí son otras. No delante de Dios, las consecuencias son condenatorias, todos los pecados, pero esa persona
que le da muerte a otro, hace un pecado de estado muy grande, entonces queda en consecuencias muy traumáticas, muy terribles. Lo cierto de todo esto es que los pecados que parecen imperceptibles, que parecen sutiles, todos fluyen por la boca, por lo que se ve. Al punto de que nuestro Señor Jesucristo dijo que cuidado con lo que estás viendo, porque si estás viendo algo que no conviene, tu mente se está llenando de oscuridad. Dijo él que la lámpara del cuerpo son los ojos, y que la luz que entra al cuerpo, por los ojos entran, y si es tiniebla también van a entrar. Que lo que estamos oyendo es lo que está haciendo que el hombre frague vidas de pecado, pero todavía el pecado no es imputable hasta que el hombre no lo consuma, o por lo menos lo expresa. Por eso los pecados que tienen que ver con la sin hueso son múltiples y son letales. Chisme, mentira, crítica, calumnia, toda una cantidad de abanicos de pecados que se hacen con la lengua, que debemos nosotros apartarnos de ellos, que algunos piensan que por no haber el castigo o no tener el castigo sobre su cabeza cuando mienten, parece que ni siquiera Dios se ha dado cuenta de eso. No, aquí está el llamado de Dios. Oí mi voz y venid a mí y estemos a cuenta. No importa el pecado que hayas cometido, ven y estemos a cuenta. Porque el enemigo te va a acusar. Y saben, algunos dicen, no, cuando esté en el problema, él va a buscar de Dios. Yo he visto a personas en lechos de muerte, en estado de cáncer, para morir, y han despreciado el evangelio. Dice, no, ¿sabes lo que esgrimen? El argumento que esgrimen, yo soy muy pecador, Dios no me va a perdonar a mí. ¿Cómo que no? Si murió en la cruz, le explicamos de Génesis, de Apocalipsis, todo el amor de Dios. Y dice, no. Yo soy muy malo, lo que yo hice tú no lo entiendes, no necesito entenderlo, Dios te perdona, murió en la cruz, no le interesa, fuera de aquí, tú no me entiendes, yo estoy, incluso algunos usan la palabra, estoy mal, se autoproclaman como maldición. ¿Cómo un ser humano llega a ese estado tan grotesco y obstinado en contra de Dios? ¿Saben por qué? Porque las oportunidades que Dios le dio, él las despreció. Y el corazón, que antes era de carne y hueso, fue cambiando de distintos materiales. Al principio, que negó a Dios y no le buscó al principio, se convirtió en un corazón de madera. Y luego fue transicionando hasta convertirse en un corazón de piedra sólida, que no hay nada que lo pueda doblar, que lo pueda hacer volver en sí. Esa condición la tomó él mismo por lo que dispuso, por lo que quiso, por lo que decidió. Porque Dios a nadie le da un corazón de piedra. Es más, los corazones que están en el depósito de Dios son corazones conforme al de Él. Conforme al de Él. Así que si usted ve que su corazón, por cosas que le dijeron, por cosas que usted dijo o le pasaron, se le ha endurecido, dile, Señor, dame un corazón como el tuyo. Y Él te lo va a dar. David, en cierta ocasión, cuando se quedó sin ir a la batalla del pueblo de Israel, empezó a ver por la ventana. Los televisores de aquel tiempo eran las ventanas, y David tenía un plasma porque estaba en una parte alta y la ventana daba donde se lavaban las mujeres desnudas, y se quedó allí viendo cosas que no debía. Y no solamente eso, sino que usó de su autoridad como rey, hizo llamar a aquella mujer y cometió aquel tremendo pecado que le llevó todo el desastre en su familia y en su vida propia. Pero una vez que se arrepiente, según el 51 del Salmo, dice que entre las cosas que él pidió, dice, Señor, dame un nuevo corazón. Pídele al Señor siempre un nuevo corazón. Él no se va a cansar de darte un corazón cada vez que tú lo maltrate o tomes decisiones que lo endurezcan. Si te das cuenta de que tu corazón te ha endurecido, que cuando se entonan los cánticos al Señor ni siquiera sabes a qué compete, ni te metes en la onda de adorar, si es ajeno a ti la oración, oras cuando estás en un problema muy fuerte, por lo general nunca oras, si la pasión de estudiar la palabra no está en ti, tu corazón está en un estado de materiales, quizá de madera, de aluminio, de bronce, en algún tipo de material de alejamiento a Dios está. Entonces date cuenta, debo darme cuenta y clamar a Dios para que me dé un corazón conforme al de Él. Corazón contrito y humillado, dice el mismo David, nunca lo va a despreciar Dios. Si alguien se humilla
porque reconoce su condición, sabe lo que ha hecho, sabe quién es y pide ayuda al cielo, el cielo está dispuesto a hacerlo, porque el llamado, le dije al principio, no lo está haciendo el profeta Isaías, no fue una inspiración que le dio Moisés, fue Dios mismo que habló a través de su boca, y Jehová Dios habló y dijo: venid y estemos a cuenta. Y como Dios sabe que el problema número uno del ser humano es el pecado, le dijo: si tus pecados fueren los más terribles que existan, yo te voy a limpiar, te voy a hacer nuevo. Saben que cuando alguien piensa que no ha ofendido a Dios, cuando alguien piensa que por lo que ha hecho que es bueno según el concepto que él maneja y no ha afectado a Dios, ¿sabe lo que dice Dios de ese tipo de obra cuando la gente la justifica para decir no necesito a Dios? Dice que las obras que el hombre esgrime delante del cielo son como trapos de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Hemos explicado. Un trapo de inmundicia eran pedazos de tela que las mujeres que tenían la mala costumbre de vender sus cuerpos, todo quedan llenas de cosas, entonces se limpiaban las partes que sobraban, porque en algunas partes había escasez de agua y eran mentes primitivas, y limpiaban su cuerpo con ese tipo de tela y las arrojaban, no servían para más nada. Ese es un trapo de inmundicia. Cuando un hombre hace, según él, una justicia y quiere estar bien delante de Dios, Dios dice: tu justicia es como trapo de inmundicia. Igualmente, los pedazos de trapo que caían de los leprosos empezaban a caérsele las partes, y para no tratar de contaminar a la gente o para mantener sus llagas lejos del sol, de la contaminación de las moscas, se ponían pedazos de tela, pero las telas se llenaban y se empapaban de pus y de toda cosa que brotaba y arrojaban las telas. Eso también es un trapo de inmundicia. O sea que todo lo que el hombre hace que quiere justificar ante Dios como bueno, si no es por el medio del abogado Jesucristo, si no es por el medio de ponerse a cuenta con Dios reconociendo que es pecador, es una persona que está practicando y es un trapo de inmundicia lo que él está haciendo. Así que la única forma de librarse de lo letal del pecado es viniendo al único antídoto que existe. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una gota de la sangre de Jesús hace un hombre que tenía ya casi la mitad de su cuerpo en el infierno, si lo confiesa, se convierte en un santo. Se convierte en uno que es acepto por el cielo. Es tal así que Jesús, cuando moría en la cruz, uno le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús a aquel convicto pecador que estaba acusado no solamente de robo, posiblemente era un homicida? ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. De una condenación, muriendo en la cruz, ya sintiendo las llamas del infierno sobre su cabeza, confesó a Cristo y se metió en el paraíso. ¡Wow! Lo que hace una confesión y lo que hace una fe. ¿Usted tiene fe y cree que Dios le perdonó? ¿Usted se siente perdonado de Dios? Esto trae una dicha. Quien está perdonado de Dios es feliz. Si usted ve y es infeliz, es una persona estresada, una persona que siempre anda malhumorada o que siempre está en estrés mental, que siempre anda en zozobra, usted no tiene la dicha del perdón. El perdón es una dicha, es una paz con Dios, es una tranquilidad. Pueden estar lloviendo perros y gatos, y quien está feliz porque está perdonado con Dios, no le importa nada. Y no queremos ser pesimistas, pero la realidad del mundo es que este virus que anda por allí, dicen que ya entró a Venezuela, lamentablemente. Que hay par de casos ya reconocidos, pero ustedes saben que este tipo de anomalías, según los países, los que seguimos la noticia, los países han ocultado la cifra porque tiene que ver también con su economía. Y algunos, que ya está controlado, nada más hay 20 casos que se saben, 200 están ocultos. Entonces, usted y yo, con mucha más razón, debemos estar sellados con la sangre de Cristo y la paz de Dios. Y si usted y yo estamos haciendo la obra de Dios, no nos vamos a ir de aquí nunca jamás porque el enemigo quiera o traiga un virus o venga un virus, no. Usted y yo nos vamos a mover al cielo cuando el cielo diga. Porque aparte de que tenemos un abogado que nos arregló el problema más grande, mayúsculo que existía, era el de pecado. Alguna persona dice: arréglame el problema que tengo con... Y el abogado dice: el problema más grande que tú tienes es este delito.
aquí te van a meter 30 años. Este es el problema que tenemos que resolver. Te van a meter 30 años, la pena máxima. El problema más grande que usted y yo teníamos ante el cielo, gracias a Dios, que hicimos caso al llamado cuando se nos hizo. Vinimos al Señor. Vinimos al Señor y tenemos su perdón. Y no somos perfectos. Cada vez que fallamos, gracias al cielo, ya sabemos que ese abogado nunca nos ha fallado. Y hay un coro muy especial por allá que dice: yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si quieres saber su nombre, Jesucristo se llama. Entonces, ese es el abogado que te presento. No tiene que irlo a buscar y esconder detrás de bufetes y que estén engañando, pidiéndote dinero. No, no, no. Él te atiende. Y fíjense lo extraordinario de Dios, que aunque está en el tercer cielo y está rodeado de millares de seres en lugares demasiado extraordinarios, Él es capaz de venir aquí y atender tu caso acá, debajo del plástico y en cualquier lugar donde un hombre o una mujer clame. Porque le debo decir, el acusador está día y noche acusando. Según Apocalipsis dice que acusaba a algunas personas de día y de noche, con nombre allí. Carlos, Señor, mira lo que está haciendo, mira lo que hizo, es mío, lo voy a matar hoy. No, 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 no. Déjalo para el 2025. Si en el 2025 siguen esa actitud, no podré hacer nada, pero no me lo vas a tocar. Ni en el 2021, ni en el 2022. Entonces algunas personas que dicen que están cometiendo pecados y parece que todo le está saliendo bien, esto lo autoengaña al creer que, no, viste, Dios no existe, o Él sabe que yo no le ofendo con esto. Lo que pasa es que la misericordia de Dios es tan grande que dice la Biblia que lo primero que saluda al ser humano en la tierra no es el sol, sino la misericordia de Dios, que nos visitan cada mañana. Entonces vení y estemos a cuenta. Es el llamado de Dios. Ahí tenemos el abogado, está el acusador. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te quita el sueño? ¿Cómo estás delante de Dios? Si hoy te tocara partir, porque el cielo puede decir que es hoy, mañana o pasado, ¿estás bien? ¿Tienes problemas? ¿Estás clarito como el cristal o clarito como el petróleo? ¿Qué te aqueja? ¿Qué hay en tu mente? ¿Estás en paz? Si estás en paz es porque has hecho caso preciso a la voz del Señor. Y si no estás en paz es porque has hecho caso omiso. No has entendido lo que el cielo ha dicho. Recuerda siempre esta palabra que le he dicho varias veces. El llamado no lo hace el profeta. El llamado no lo hace el predicador. El llamado lo hace el autor y dador de la vida, el que sabe lo falible que somos sobre la tierra. Dice, vení y estemos a cuenta. De las múltiples invitaciones que Dios hace en la Biblia, esta es una de las más especiales y necesarias de que todos los hombres entiendan. Que Dios quiere que usted se ponga cuentas con Él en este tiempo bueno, en este momento. Porque Él sabe que mañana pudiera no estar para ti, pudiera no estar para mí. Le invito a que se pongan en pie en el nombre de Jesús. Vamos a agradecer a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer y tener. Sobre todo por esta gran bendición de tener este abogado excelente y justo. Hay personas que han pagado un dineral a abogados y los abogados se han puesto de acuerdo con sus enemigos y se están gozando de todo el dinero que le dan, se lo reparten. Pero el abogado que nosotros tenemos, nuestro Señor Jesucristo, es justo. No importa la acusación que te esté haciendo el enemigo en la mente. No importa lo que te hayan hecho o tú hayas hecho. Pídele perdón a Dios y apela al abogado. Habla primero con el abogado, como dijo Jesucristo. Ponte de acuerdo con él. Que la sangre de Él te pueda limpiar. Que tú lo puedas aceptar. Puedas entender que Él te perdona. Que Él quita la negrura del pecado. El sello de condenación del pecado Él lo arranca. Pero tiene que haber una confesión. Tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un venir. Tiene que haber un reconocer. Padre, gracias. Porque la voz de tu palabra ha resonado una vez más en este lugar, Señor. Entonamos cánticos a tu nombre y hablamos tu palabra.
Oh, bendito sea tu nombre, oh Dios, porque tu iglesia, como tú dijiste, Jesús, tiene el poder de abrir portales de salvación donde se para, donde se conecta, donde se pregona tu evangelio. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé que en el mundo entero hay muchas personas que han solicitado tu servicio, que han pedido ayuda al Calvario, que cuando han tenido los demonios ahí respirándole en la nuca para arrastrarlos a las fauces del infierno, claman a ti, ruegan a ti. Cuando el pecado los ha envuelto y los ha alejado, claman a ti. Que hoy entre nosotros hayan personas tan sabias como ellas, de entender que el llamado es preciso, es urgente, de venir a ti, Señor. Que no esperemos hasta desesperar. Gracias, Señor, porque nosotros al único que tememos es a ti, Señor. Tu palabra dice que no temeremos al terror nocturno, ni pestilencia que en medio del día destruya. Gracias, Señor, porque nos cubrimos siempre con las virtudes de tu presencia. Quien está en ti, Señor, y tiene tu presencia, tú le guardas, tú le bendices. Y nada, Señor, le va a pasar que no sea de conformidad a tu voluntad. Padre, gracias. Mil gracias en esta hora, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra, Señor. Aquí hemos venido a estar a cuentas contigo, Señor. Examinamos nuestros corazones y observamos todo lo que hemos dicho y hecho, lo que hemos pensado, que no ha sido y no es de tu agrado, Señor. Pedimos perdón, Señor. Tú mismo decretaste que no hay hombre que viva y no peque, que en las muchas palabras siempre hay pecado, que cuando vemos algo que es contrario a tu voluntad y lo anhelamos, entonces erramos. Aquí estamos, Señor. No nos confesamos como justos porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Nos declaramos pecadores que vamos a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Su justicia es la nuestra ahora, Señor. Porque Él tomó la maldición que era para nosotros y ahora Él se ha hecho maldición por nosotros. Y al recibirlo, nosotros ahora recibimos la justificación, el perdón, la redención. Gracias por tu justicia, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoro y te glorifico, Señor amado. Gracias, Padre. Gloria a Dios. De nuestros amigos que están en medio nuestro, que quieran recibir la oración que hacemos nosotros acá, quiero que todos con los ojos cerrados, a mis hermanos, por favor, si los amigos que nos están visitando quieren tener a bien ponerse a cuenta con Dios y quiere que le introduzcamos en la oración, usted levanta sus manos y oro por usted. Es la oración que yo hice y que hemos hecho todos. La oración que siempre se nos pide que hagamos todas las personas que venimos a oír la palabra. Es una oración de ponernos de acuerdo. Porque Jesucristo dijo que el que me confiese delante de los hombres, yo no solamente lo defiendo de las tinieblas, sino que le confieso delante de mi Padre y de los santos ángeles. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera recibir los servicios de la cruz? Levanta sus manos. Y desde allí yo voy a orar. Desde aquí voy a orar. Oh, gloria al Señor. Todos con los ojos cerrados. Si tú sientes la imperiosa necesidad, levántala porque Dios va a hacer una obra extraordinaria en tu vida. Oh, gloria al Señor. Bendigo a los que lo están haciendo, que han entendido el llamado de Dios. Mis hermanos siguen clamando. Mis hermanos siguen rogando. Mis hermanos siguen gimiendo porque el enemigo que ha inducido a muchos al pecado le dice: no. Eso no es para ti. ¿Qué has hecho tú? Tú no leíste lo que hizo aquel. Tratando de negociar para que la mente caiga en una tibieza, sea insensible a la voz de Dios. Pero acallamos su voz ahora. Y la voz que ruge acá es la de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo. Él es el que te llama a que estés a cuentas. Si Él no te está ofreciendo villas y castillas, Él te está ofreciendo primero estar a cuentas. El problema más grande que tú tienes, amiga,
No es el esposo que tiene, ni los hijos que tiene, ni el jefe que tiene, ni la enfermedad que tiene. No. El problema más grande y más terrible que tienes es el que Dios quiere primero tratar, el del pecado. Todos los que tienen sus manos alzadas, por favor, en el nombre de Jesús, van a hacer esta confesión con todos nosotros, porque todos nosotros le vamos a respaldar. Digan: Señor Jesús, en esta hora reconozco que tu sacrificio en la cruz fue por mí. Los golpes, los clavos, la corona de espinas, todas las cosas que sufriste, lo hiciste por mí, Señor. Gracias porque me perdonas. No hay acusación que procese, que vaya en contra, que progrese contra mí. Gracias porque ahora me declaro perdonado por tu sangre que se derramó en la cruz por mí. Y el enemigo sabe que quien es tocado por la sangre de Cristo tiene el sello de la vida eterna. Tengo vida eterna por Jesús, porque ahora le confieso como mi Señor de los días pasados, de los días presentes y de los días futuros. Gracias, Jesús, porque mi nombre queda inscrito en el libro de la vida. Y ya él sabe, el enemigo, que se borra del libro de la muerte. Ahora tengo un expediente que está a merced del cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, bendito eres, Señor. Gracias